Atlético Nacional es el equipo colombiano más exitoso en la Copa Libertadores, competición donde ha saboreado la gloria a costa de varios equipos que han sufrido el fútbol de los verdes. Pero los paisas tampoco se salvan de la voraz competencia que abunda en el torneo más importante de América, por lo que las derrotas y las eliminaciones también dicen presente en el historial de los paisas, que aquí lo repasaremos en los 5 padres e hijos del cuadro verdolaga en la Copa Libertadores. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en palabra de gol. Por eso no te olvido, papá. Y empezamos por los papás de Atlético Nacional en la Libertadores con Atlas. El pasado de los verdolagas con el equipo mexicano es trágico, pues sus encuentros en la fase de grupos de la Libertadores del 2000 fueron sumamente favorables para los zorros. Pues en el partido jugado en Medellín, los rojinegros salieron victoriosos por 3-2, y en la revancha en tierras aztecas, los tapatíos se florearon ante los paisas, a quienes aplastaron por 5-1, lo que contribuyó al pésimo rendimiento del cuadro colombiano en esa copa. Por eso no te olvido, papá. Seguimos con Fluminense, otro conjunto que le tiene la medida a los verdolagas. Su único cruce con el tricolor carioca se dio en los octavos de final en la edición del 2008. Allí el Flu sorprendió a los verdes en el Atanasio superándolos por 2-1, resultado que dejó muy cuesta arriba el asunto para los colombianos, que en la revancha no pudieron hacer mayor cosa, pues en el Maracaná caerían por 1-0, despidiéndose de esa manera de la competición. Por eso no te olvido, papá. Ahora es el turno de la cuota uruguaya, protagonizada por Defensor Sporting, equipo al que le bastó con una eliminatoria para consolidar su paternidad sobre Atlético Nacional. El choque entre los dos llegó en los cuartos de final de la Copa del 2014. Allí, el conjunto violeta, en una enorme actuación en Medellín, conseguiría un gran resultado, pues venció a los paisas en su casa 2-0, situación que dejó muy mal parados a los colombianos, que tuvieron que aguantar otra derrota en Montevideo, que al final fue por 1-0 y que concretó una frustrante eliminación para los verdes en aquella oportunidad. Por eso no te olvido, papá. Otro rival muy conocido para el verde de la montaña es Olimpia, más allá de que el primer recuerdo es positivo para los colombianos, pues a pesar de perder en el juego de ida de la final del 89 por 2-0, en la vuelta los paisas lograron forzar los penales y quedarse con el título desde los 12 pasos. Al año siguiente estos equipos se volvieron a encontrar en las semifinales, donde esta vez los paraguayos supieron salir victoriosos en la ida por 2-1. Pero en la vuelta en Paraguay cayeron por 3-2, lo que hizo que todo se resolviera otra vez en los penales, donde la victoria fue para la O. Y el último duelo se dio en las semifinales del 91. Esta vez la ida acabaría en un soso 0-0, que le permitió al decano concretar su pase a la final en la vuelta, donde superó a Nacional por 1-0, eliminando a los paisas por segunda vez de manera consecutiva. Por eso no te olvido, papá. Y la peor pesadilla de Atlético Nacional en la Copa Libertadores se llama Gremio de Porto Alegre. La primera gran amargura que le regaló el tricolor a los verdolagas fue en la recordada final del 95, donde los gauchos en una gran presentación encarrilaron el asunto al ganar 3-1 en Brasil, por lo que el empate a 1 que se dio en la revancha en Medellín no fue suficiente para que los colombianos evitaran la consagración de los brasileños. La oportunidad de revancha llegó en la fase de grupos de la Copa del 2014, pero en esta oportunidad de nuevo se mantuvo el dominio tricolor, que superó por 3-0 los verdes en Porto Alegre y luego les propinaría un 2-0 en Medellín. Victoria que consolidó a Gremio como la bestia negra de Nacional en la Copa Libertadores. Por eso no te olvido, papá. Y en el bonus de los padres de Nacional hay que destacar a Flamengo, que derrotó a los verdes en los dos encuentros de la fase de grupos del 93. Mismo caso para Botafogo, que fue la piedra en el zapato de los paisas en la primera fase del 2017, donde en ambos partidos el Fogao salió victorioso. Mis hijos no pasarán. Y comenzamos con los hijos de Nacional en la Copa Libertadores con Cerro Porteño. Los verdolagas siempre han sabido salirse con la suya ante los azulgranas, como en los octavos de final de la edición del 90, donde los paraguayos pagaron las consecuencias de empatar a 0 en Asunción, ya que la revancha en Medellín sería para los verdes, que ganaron 1-0. Este duelo se repitió en la fase de grupos de la Copa del 2006, donde el verde de la montaña humilló al Ciclón en su casa, al golearlos por 5-1. Sin embargo, los paisas no pudieron repetir este resultado en el partido jugado en Medellín, que llamativamente acabó 2-2. Mis hijos
Seguimos con un hijo muy reciente para Atlético Nacional, y es que muchos aficionados verdolagas recordarán a Huracán, equipo con el que se encontraron en 4 ocasiones en una misma edición. Aquella fue la del 2016, donde por la fase de grupos se dieron los 2 primeros duelos. Los paisas se impondrían en Argentina por 2-0 y luego empatarían 0-0 en Medellín por la revancha, resultado que no impidió que Nacional acabara como el mejor primero y Huracán como el peor segundo, por lo que según las reglas de esos años debían reencontrarse en los octavos de final. El duelo de ida acabó 0-0, por lo que las emociones se reservaron para el caliente juego de vuelta, que acabó en un recordado 4-2, marcado por muchas acciones polémicas que a fin de cuentas significaron la eliminación del Globo a manos de Atlético Nacional. Mis hijos no pasarán. River Plate tiene razones para aborrecer sus recuerdos con Nacional, empezando por el primer cruce entre ambos, que fue en nada más y nada menos que en las semifinales de la edición del 95. Allí la ida en el Atanasio acabó 1-0, con un recordado gol de René Higuita. El portero también fue clave en la vuelta en el Monumental, pues colaboró para que el millonario ganara solo por 1-0, extendiendo la definición a los penales, donde otra vez René se fue con la suya, atajando el tiro de Matías Almeida, que le permitió a Nacional acceder a la final. Hubo que esperar hasta el año 2000 para el reencuentro, que fue por la fase de grupos de esa edición. Allí el partido disputado en Medellín terminaría 1-1, y en Buenos Aires, a pesar de que Nacional ya estaba eliminado, el conjunto verdolaga se dio el lujo de ganarle a los de Núñez por 3-2 en su estadio. Mis hijos no pasarán. Nacional siempre ha sonreído cuando le toca encontrarse con uno de sus hijos preferidos como Sporting Cristal. El inicio de esta paternidad fue en la edición del 92. Allí celestes y verdolagas se cruzaron en la fase de grupos. Ambos duelos terminaron ampliamente favorables para los colombianos, que se impusieron 1-0 en Medellín y 3-0 en Lima. Este enfrentamiento se repetiría en la fase de grupos del 2016, donde otra vez los paisas impusieron condiciones. En el Atanasio ganarían por 3-0 y en el Alberto Gallardo el resultado sería 1-0 a favor de los verdes, que completó un historial muy provechoso para los colombianos. Mis hijos no pasarán. Y el hijo más querido de Nacional en la Libertadores es Peñarol. Los manjas ni siquiera han podido empatar ante los verdes. El primer episodio fue en los octavos de final de la Copa del 95, donde los colombianos mostraron todo su poderío ofensivo, ganando 3-1 en Medellín y por el mismo resultado en Montevideo. La pesadilla de Peñarol paró hasta la fase de grupos de la edición del 2012, donde se vivió otro duelo entre uruguayos y colombianos, con 2 palizas a favor de los verdolagas, por 4-0 en el Centenario y por 3-0 en el Atanasio Girardot. Finalmente, el último capítulo de este desequilibrado duelo se vivió en el 2016, donde otra vez el verde de la montaña se salió con la suya en los 2 partidos. El primero jugado en Colombia por 2-0 y el segundo disputado en Uruguay, donde a Nacional le bastó con 4 goles para dejarle claro a los carboneros que ellos son su vieja confiable en la Copa Libertadores. Mis hijos no pasarán. Y en el bonus de los hijos de Nacional podemos destacar a Sao Paulo, que solo le pudo ganar una vez a los verdes en los 4 duelos que han tenido, donde resaltan las 2 derrotas por las semis del 2016. También hay que mencionar a Sportivo Luqueño, a quien venció en 2 oportunidades, misma racha que tiene con Estudiantes de Mérida y Valencia FC de Venezuela, mientras que con equipos como Marítimo y Deportivo Táchira acumula 2 victorias y 2 empates. Y hasta aquí este repaso por los padres e hijos de Nacional en la Copa Libertadores. Yo me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol.